Muchas gracias, Rafa. Bueno, casi que tengo que, por alusiones, ¿no? que me ha dado las gracias por resistir, como dice, por estar estos días resistiendo. Yo creo que es un placer resistir así, desde luego. Y voy a utilizar una expresión de un poeta que nos ha acompañado durante esta semana, pero que también es académico en Colombia, Carlos Alberto Merchán, que esta mañana hablaba en la Facultad de Filosofía y Letras de cómo a través de la palabra, del lenguaje, de la educación bien enfocada, sí que podemos lograr la creación de escenarios de resistencia, ¿no? Me daba este término tan bonito, y al decir que estoy resistiendo he pensado en esos escenarios de resistencia y me parece estupendo poder crearlos, y además en equipo. Así que gracias, Rafa, y gracias a Héctor también por permitirme, ¿no? Que podamos disfrutar de estas actividades juntos. Nos acompañan esta tarde, como bien ha dicho ya Rafael Sarabia, Jorge Volpi e Isabel González, pero también, como viene siendo habitual en todas las actividades que entran dentro de las jornadas RIU que están aquí enmarcadas en el Festival Palabra, vamos a seguir la tradición de que sean estudiantes, como los que nos han acompañado hasta ahora, de grado, de máster y de doctorado, los que presenten en cada caso la mesa. En esta ocasión nos acompaña Paula Fernández Chamorro, que es estudiante predoctoral, y ella va a ser quien presente inicialmente. Si lo acerquéis, sí. Pues muy buenas tardes. Comienzo presentando a Isabel González, que creció en una gasolinera de Gea de los Caballeros, espacio fronterizo de un pueblo de la provincia de Zaragoza. Es periodista e infografista en el diario El Mundo, profesora de microrelatos, artista y escritora autodidacta. En 2017 publicó su novela 1000 mamíferos ciegos y en 2012 apareció su primer volumen de relatos, como ella califica, interrupciones o iluminaciones en la vida cotidiana. Me refiero a Casi tan salvaje, que en palabras del escritor Manuel Hidalgo constituye una obra de ritmo trepidante, quiebros y sorpresas que anulan al lector la capacidad de reacción, tan elaborado como extrañamente visceral. Exploró las vías de la escritura colectiva con La aldea de F, obra fragmentaria a 8 manos, y Emperios. Su vocación experimental la llevó a escribir 2 libros ilustrados entre lo infantil y lo adulto, El caballo del malo y El mismo. Además, fue incluida entre los autores más representativos del relato breve contemporáneo en Cuento Español Actual 1992-2012. Fernando Iwasaki ha alabado sus imágenes poderosas, de monstruos implacables y sobre todo reflexiones de penetrante ironía e inteligencia. También se ha hablado de su ferocidad, humor, a la vez discreto y escatológico, y capacidad de evocación de imágenes, tan carnales y también tan elevadas, como ha indicado Eloy Tizón. En 2022 publicó Nos queda lo mejor, un conjunto de relatos que plasman muchas emociones y contradicciones humanas, con un mensaje esencialmente optimista. Se trata de un canto de amor al patetismo humano, a lo grotesco, a lo absurdo, a lo imprevisto, lleno de vida, ternura, ironía y sin duda buen humor. Aquí, la autora reflexiona sobre cuestiones como el paso del tiempo, la madurez, el envejecimiento, las relaciones familiares, de pareja, incluso entre vecinos, la nostalgia. En definitiva, como dice la propia escritora, las tinieblas cotidianas o pequeños dramas a los que nos enfrentamos cada día. Por su parte, Jorge Volpi es licenciado en Derecho, maestro en Letras Mexicanas por la UNAM y doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca. Ha sido profesor en diversas universidades y desde febrero de 2022 dirige el Centro de Estudios Mexicanos en España. Es autor de 15 novelas, entre las que destacan algunas como En busca de Clinsborg, El fin de la locura, Tiempo de cenizas, Memorial de engaño o, entre sus trabajos más recientes, una novela criminal, que recibió el premio Alfaguara 2018. Además, es importante recordar su trabajo como ensayista, reflejado en libros como El insomnio de Bolívar, que ganó el premio Debate Casa de América en 2009, Mentiras contagiosas o Leer la mente. Sus libros han sido traducidos a 30 idiomas y su obra ha sido reconocida con una gran diversidad de premios, entre los que destacan el Premio Biblioteca Breve, Planeta Casa de América de Narrativa, José Donoso o la Cruz Oficial de la Orden de Isabel la Católica. Este año ha publicado en la editorial Páginas de Espuma el volumen de relatos enrabiados, donde se incluyen 6 cuentos unidos por diversas reflexiones que giran en torno al tema de la rabia, la cólera, la ira, tema dominante de nuestro tiempo en todas sus vertientes, desde la enfermedad hasta la que impregna a la sociedad capitalista, transformada, como se indica en la obra, en fatalidad, en una larguísima cadena de violencia, de esa violencia soterrada, callada, civilizada, modosita. Esta violencia se identifica en el ámbito de la política, la pareja, la música, la mitología y de forma prominente en las redes sociales.
lugar que se describe como un espacio donde todos los humanos, sin distinción de nacionalidad, sexo, edad o ideología, descargamos nuestro veneno, nuestra santa rabia, con total impunidad. Un sitio donde nos convertimos en caníbales, criaturas solitarias compitiendo unas contra otras, dedicadas a desgarrarlos mientras sus dueños esquilman nuestros datos, nuestros secretos y nuestras personalidades para venderlas al mejor postor. Todos estos relatos satíricos encierran una gran experimentación, encontramos textos sin puntos, sin mayúsculas, metaficcionales, y también transmedialidad e hibridación de géneros, con relatos en forma de obituario, hilo de Twitter, tragedia clásica. Ahora dejemos que sean los propios autores los que hablen de sus obras. Les pedimos que hagan presentaciones muy rápidas siempre, pero es porque queremos aprovechar la conversación. Entonces, directamente yo también voy a tratar de ser rápida, que lo digo siempre y no lo cumplo, ¿no? En mis preguntas, para no robaros demasiado tiempo. Voy a empezar, quizás siempre hablamos primero de los temas, de los libros, quizá, ¿no? Después de sus formas, pero yo voy a empezar, quisiera que nos hablaseis en primer lugar del cuento y de vuestra idea del cuento, en el sentido de que pues Jorge quizás has publicado, ¿no? Más novela, ensayo, no tanto cuento. Días de ira es del 2011, ya más de 10 años. En el caso de Casi tan salvaje de Isabel González también, ¿no? Ya pasan 11 años hasta que sale este segundo libro de cuentos, aunque has publicado mucho cuento, también escritura colectiva, como decíamos, microrelato, pero sí que me interesaría saber, bueno, vuestra opinión sobre el cuento. En muchos casos, yo me incluyo dentro de esos lectores que defienden el cuento como una escritura pues, singular dentro del ámbito de la narrativa, en cuanto a que nos puede exigir como un mayor esfuerzo lector, pero que a la vez también a veces nos permite una mayor experimentación, ¿no? O al propio autor. Entonces, bueno, me gustaría saber si lo veis así como un laboratorio de búsqueda, de experimentación, tanto temática, ¿no? De matices temáticos como, sobre todo, formal. Yo creo en algunos casos, aunque no sea que habléis directamente ya de estos propios cuentos de los últimos libros, pero sí en general. Sí, muy bien. A los dos. Bueno, la verdad es que no sé, a ver, el cuento, parece no está, a mí me gusta el cuento porque es que es lo que más fácil he leído siempre y lo que yo creo que es la distancia que tengo yo para escribir, o sea, a veces buscamos qué es lo complicado. Yo personalmente me gusta el cuento porque es lo que más fácil leo y es lo que más fácil me sale, ¿no? A veces intentamos hacer, he hecho novela, he hecho otras cosas, ¿no? Pero realmente el cuento es en lo que me siento más cómoda. ¿Por qué? Pues eso ya casi es una pregunta vital, ¿no? ¿Por qué me siento más cómoda leyendo cuento? Hombre, yo creo que el cuento, como has dicho, tiene esa capacidad de experimentación, ¿no? Y luego hay una cosa que bueno, que en general a mí me gusta de la literatura, de toda la literatura, y es que no me gusta diferenciar lo que es la literatura de la vida, ¿no? Yo cuando leo, pienso que leer tiene que ser seguir más vivo, o que el libro te transmita esa vibración vital, o que expanda el mundo. Cuando leo novela, pues me cuesta mucho porque es que a veces las tengo que cerrar porque llega ese momento en que hay una frase o una inspiración o algo que dices yo con esto hasta aquí tengo, ¿no? Entonces soy muy mala lectora de novelas, esa es la verdad, ¿no? Entonces el cuento para mí es lo que de alguna forma me permite expresar la vida, la vibración de la vida, me permite poner toda la euforia, te permite experimentar y luego permite no agotar tampoco al lector, ¿no? Yo creo que no hay nada peor en este mundo que ser un pesado, ¿no? Y es algo a lo que le tengo mucho miedo. Y entonces eso, yo creo que el cuento es una forma que te permite esa experimentación y luego esa indagación de personajes. También creo que el cuento te permite, como decía el escritor, no hay más cosas como decía Gastón Bachelard, hay más cosas siempre en un cofre cerrado que en un cofre abierto, ¿no? O pienso que el cuento también es eso, pues eso, ese armario que no abres todos los días y que la llave no está en la puerta, ¿no? Entonces, este misterio, esta no explicación que permite entrar en la literatura de una forma que no sea razonada, ¿no? Que te obliga a entrar en la literatura por otros caminos que no sea el entender, que no sea la razón, que no sea el orden, que no sea lo establecido. Creo que el cuento permite mucho más entrar y mantener ese armario secreto
que creo que la novela es más difícil, ¿no? Creo que la novela te transporta a otros mundos y creo que el cuento te hace vivir con más intensidad e indagar en a través de esa cerradura de ese cofre. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Lo que decía Rafa hace un momento que quería contar, y lo voy a contar simplemente, que es aproveché estos minutos antes de llegar a la mesa para pasear un poco por León. Esta es apenas la tercera vez que vengo. La anterior también con Natalia, hace muchos años, por cierto, pero bueno, esta es solo la tercera, entonces aproveché para ir a la catedral, etcétera, dar una vuelta. Y le decía que era muy bonito el día, porque llovía y hacía sol. Y eso en México, cuando ocurre, nosotros decimos que se está casando el diablo. Entonces es muy bonito estar aquí con todos ustedes justo este día de esponsales del diablo en León. Pero bueno, a mí me pasa un poco lo inverso que a ti, Isabel. Es decir, yo creo que el género donde me siento más incómodo es en el cuento. Por supuesto, empecé leyendo y escribiendo cuentos. Yo me hice escritor a raíz del cuento y lector también. Cuando tenía unos 12 años leí por primera vez un libro por gusto, que no era ninguno de los que mi padre me había recomendado, era un gran lector, pero ninguno de los que me recomendaba quise leer. Y lo primero que leí fueron los cuentos de Edgar Allan Poe. Esa fue mi primera lectura, me marcó desde entonces, y luego, muchos años después, es uno de los proyectos que me tienen muy orgulloso de haber participado. Publicamos Fernando Iwasaki y yo justamente los cuentos completos de Poe en una edición muy bonita que hizo Páginas de Espuma, y que pronto repetiremos en una edición nueva, distinta. Entonces, bueno, es bonito, digamos, el trayecto con Poe. Y luego también empecé escribiendo cuentos, yo creo que como casi todos los narradores. Estábamos en nosotros llamamos preparatoria, que aquí ya no sé cómo se llama, el COU, en el instituto, tendremos 16, 17 años. Sobre todo mi amigo Eloy Ross y yo, él era sobre todo poeta, yo no había escrito nada, y había un concurso de cuento que era muy famoso en nuestra escuela, porque se decía que cuando Carlos Fuentes había estudiado en esta misma escuela, había ganado los 3 primeros lugares, con 3 cuentos diferentes, con 3 seudónimos distintos. Muchos años después conocí a Carlos Fuentes, y la anécdota se había quedado corta. Carlos Fuentes había ganado los 9 primeros lugares con 9 cuentos distintos. Entre ellos, no es del primer lugar, sino creo que era el del tercero o cuarto, era Chac Moll, un cuento que está en Los Días Enmascarados y que sigue siendo uno de los mejores cuentos de la lengua española, y que él había escrito a los 16 años. Bueno, participamos en ese mismo concurso, mi amigo Eloy y yo nunca había escrito nada, él tampoco había escrito ningún cuento. Los enviamos, dieron los resultados, yo quedé en tercer lugar, mi amigo Eloy quedó en quinto. Y ahí conocimos al escritor, bueno, se convertiría en escritor, pero en ese momento era un muy joven estudiante como nosotros, Ignacio Padilla, que ganó el primer lugar. Y desde entonces nos hicimos amigos. Pero desde entonces quedó claro que el gran cuentista era Ignacio, que el gran cuentista era mi gran amigo Nacho Padilla, con el que luego formamos un grupo literario, al que le llamamos El Crack, y lamentablemente Nacho murió hace 6 años, justo en agosto, hace 6 años. Y yo creo que el saber que Nacho era uno de los cuentistas más talentosos de nuestra época, luego ya que murió también tuve igualmente más que hablar de mis libros, hablo de los libros de otros, la oportunidad de editar la obra maestra que me parece de Ignacio Padilla, que es una colección de 4 libros de cuentos, que se llama La Micropedia, también en Páginas de Espuma, y que yo les recomendaría muchísimo que buscaran. Tiene algunos de los mejores cuentos mexicanos de la última época. Pero bueno, durante el tiempo que Nacho estaba vivo, yo creo que yo siempre tenía una enorme inhibición de escribir cuento, porque él era el maestro. Él hoy a su vez era poeta, ahí nunca me he atrevido ni siquiera a escribirla. Entonces escribí muy pocos cuentos a lo largo de los últimos años. Y yo creo que en algún sentido la muerte de Ignacio, la muerte de Nacho, provocó que quisiera escribir o recuperar algunos de los cuentos que había escrito cuando era muy joven. Este libro, ¿no? Luego hablaremos de eso, pero
este libro recupera algunos cuentos que he escrito realmente muy joven. Y creo que solo me atreví a publicarlos y a dárselos a Juan Casamayor, a nuestro editor, que también era el editor de Ignacio Padilla, precisamente porque Nacho ya no estaba. Entonces para mí es como una especie de liberación y homenaje a Nacho el escribir cuentos de nuevo, que no lo había hecho yo creo que en cerca de 20 años. Y en efecto, me es incómodo, me es extraño. Yo me he dedicado sobre todo a escribir novela corta, que es lo que he publicado anteriormente en Páginas de Espuma, y ensayo, ¿no? También he hecho alguna cosa de teatro, pero bueno, sobre todo esos géneros. Y regresar de pronto al cuento después de más de 20 años de no escribir un cuento, por eso me despertaba cierta incomodidad, pero también lo mismo que se sabe, pero también cierta liberación. E igual que lo que estaba diciendo Natalia, para mí el cuento, escribirlo de nuevo, representó el convertirlo sobre todo, creo que en una especie de laboratorio. Y sobre todo un libro de cuentos, digamos, que tiene un solo tema, que es algo que a Nacho Padilla le gustaba mucho hacer precisamente, y él siempre hablaba de que quería que sus libros de cuentos siempre fueran de alguna manera orgánicos, permite como explorar un mismo tema de maneras muy diferentes. Para mí, lo hablábamos en el tren, cuando nos encontramos, y sabe que yo pues, he descubierto muchas coincidencias en el camino, ¿no? Somos vecinos en Madrid, entre otras cosas. Pero bueno, hablábamos de cómo a mí me parece que la literatura no deja de ser un juego, ¿no? Con cierta cantidad de reglas. La novela, uno fija las reglas al principio y luego puede pasar años más o menos respetando las reglas que uno se pone al inicio. En cambio, al escribir un libro de cuentos, uno cambia de reglas cada vez que cambia de cuento, aun si el tema se mantiene en el centro idéntico. Entonces, en efecto, pues sí, creo que para mí también escribir un libro de cuentos es como un laboratorio que permite una libertad de la imaginación y de la forma, pues, dos maneras de hablar de lo mismo, que uno no tiene cuando escribe una novela. Muy bien, bueno, yo creo que ya han salido muchas cosas importantes, ¿no? También, y quizá, pues reflejáis dos tipos de lectores también, quien se siente más incómodo con el cuento y quien se siente, ¿no? Más atraído por esa distancia breve o corta. Nosotros, otra de las actividades de la RIU, aparte de estas jornadas que hacemos anuales, es la del Club de Lectura, que empezamos ahora en breve la 11ª edición, y ahí sí que yo me he dado cuenta de una evolución. Además sé que hay por aquí miembros habituales del Club de Lectura, que al principio, cuando empezamos hace ya más de 10 años, casi todos los socios se sentían incómodos con el cuento, ¿no? Y porque no había quizá tanta tradición, esta idea de que empieza y se termina muy rápido y como que tienes que volver a hacer el esfuerzo, ¿no? De incorporarte a la siguiente historia. Y lo que veo ya que en los últimos años ya nadie protesta porque hayamos elegido un libro de cuentos, sino todo lo contrario, ¿no? Que también quizá es, a veces nos tenemos que educar en las diferentes distancias narrativas porque estábamos muy acostumbrados a la novela. Puede ser quizá, también lo dejo como en el aire porque si no ya os enredo con la primera pregunta y no avanzamos, porque Jorge también decías que bueno, has escrito novela, ensayo, una obra de teatro también, ¿no? Algo de teatro, y no poesía, en principio, por lo menos no publicada, y quizá, bueno, pues Isabel tiene sí ese cultivo del microrrelato que a veces puede estar más cercano también, ¿no? Esa concisión que tiene la poesía con ciertas imágenes también. Bueno, quizá podría ser también, ¿no? otra tendencia o creencia que podéis tener como autores que os puede llevar a un mayor cultivo, no tanto una defensa del cuento, ¿no? Sino un mayor cultivo del cuento, o en el caso de Jorge, de la novela. Yo voy a ir por las diferencias que hay, que al final no son tantas, me parece, pero hay algo que os une. Vosotros ya voy a los libros de cuentos concretos, a Enrabiados y a Nos queda lo mejor. Hay algo que os une, que es el humor, ¿sí? Después entraré en la temática, en las formas, pero voy a ese mecanismo del humor que me parece muy interesante. Nuestra tradición
sobre todo en la española quizá, ¿no? Durante mucho tiempo el humor ha sido rechazado como algo un poco como lo no realista, como que esto no es importante, no tiene una seriedad, una densidad intelectual y tendríamos que defender que es todo lo contrario, ¿no? Que el humor es una gran herramienta crítica, por lo menos que nos permite percibir la realidad desde múltiples puntos de vista y además bueno, pues con una visión muy clara de lo que se está retratando, ¿no? Que no es evasión ni mucho menos, que no es un chiste ni un juego por el juego. Fíjate que has citado que la narrativa es juego para los dos, que también es algo lúdico. Yo tenía aquí como definición, no voy a leer todo, pero bueno, una narrativa que me parece la vuestra, las dos, a pesar de las diferencias entre el juego y el camino del asombro, ¿no? Del asombro, del hallazgo, de la reflexión, de la indagación, en diferentes tipos de, diríamos que de personas, ¿no? De comportamientos también, de los seres humanos y de nuestras propias reacciones. Dentro de ese humor sí que, aunque compartáis ese mecanismo, hay diferencias, porque quizá en el de Isabel se percibe más la ironía, la línea de la ironía, y en el de Jorge, me lleváis la contraria, pero bueno, en el tuyo creo que está muy claro, va más hacia la sátira. Hay una mayor dureza ahí en la visión del humor, y eso se haría también, creo, el hecho de sostener muy bien, yo creo que lo pone en la propia contraportada, ya no lo sé, si no lo has dicho tú seguro en alguna declaración, que tu libro es más optimista, ¿no? Quizá, y en el de Jorge lo veríamos de entrada como una visión, bueno, yo diría realista, pero sé que será definida como pesimista, ¿no? En la mirada de lo social, el retrato de lo social, ¿no? que nos vais dando. En el caso de Enrabiados son diferentes tipos de rabia que vamos manifestando por determinadas razones, entonces se puede percibir como ese pesimismo, y en la mirada de Isabel nos queda lo mejor, pues nos da el retrato de, pues yo creo que del ser humano, ¿no? De cualquier persona, podríamos ser cualquiera de nosotros en un momento dado, en el que se explica muy bien también en la contraportada, en el que tenemos sueños y fracasamos, ¿no? al desarrollarlos. Hablábamos también esta mañana en la conferencia de Carlos Alberto Merchán precisamente de estas teorías filosóficas que hay en relación con la sociedad actual definida como sociedad del rendimiento, sociedad del cansancio, en la que se nos exige como ser grandes triunfadores también, tener un éxito, exhibirlo, después hablaremos de esa exhibición en redes también, ¿no? Y esa obsesión por el triunfo, por lo positivo. Y bueno, en el caso de Isabel nos habla de un cierto optimismo que es quizá el no considerarnos tan solemnes, ¿no? En un momento dado, y no tanto ese optimismo de los manuales de autoayuda que para nada, ¿no? Es el que se aborda en el libro de cuentos. Entonces me gustaría también que nos hablaseis un poco de ese mecanismo del humor y por qué esa selección, ¿no? A ver, el humor. Es complicado, a ver, yo la verdad es que es la primera vez que en un libro como que me pongo a hacer conscientemente humor, ¿no? Normalmente yo tengo como una tendencia que mucho más lírica, ¿no? Si me pongo a escribir me llevaría a ese punto de no entender nada, ¿no? De dejarte llevar por la palabra, ir a ese terreno oscuro donde la palabra se vuelve grito, llanto, pierde significado y tal. Pero en este libro, sin embargo, dije, bueno, voy a intentar que se me entienda un poco, y emergió el humor, ¿no? Y he descubierto muchas cosas, ¿no? O sea, siendo consciente con el humor. Como ha dicho antes Paula, pues también quería contar que hay una de las cosas, lo que dices, ¿no? Que mi humor a lo mejor no es tan enrabiado, a lo mejor como el humor de Jorge, porque como ha contado Paula, yo crecí en una gasolinera de un pueblo de Zaragoza, y entonces crecer en una gasolinera es como crecer en esos no lugares, ¿no? Eso que se llaman no lugares, en esa frontera, ¿no? Que está entre lo civilizado y lo no civilizado, entre el mundo salvaje y el mundo de la sociedad, ¿no? Entonces, al vivir en esa frontera, ¿no? Donde mi casa estaba pegada, se acababa el pueblo, se acababan los corrales, se llegaba el puente, se cruzaba el río y ahí estaba mi casa, ¿no? Y por mi casa pues se circulaba de todo, ¿no? O sea, circulaba pues las hojas que se colaban del otoño, un perro que se había metido, un señor que no encontraba el váter en la gasolinera, o sea, en mi casa había de todo, ¿no? Y ese vivir en la frontera te ofrecía como me ofreció, eso lo he descubierto después, al cabo del tiempo, ¿no? Porque entonces para mí todo el mundo tenía esa infancia, ¿no? Y cuando me pidieron describir cómo era este libro y por qué tenía esa visión y tal, tuve que pensar no en el libro, sino claro, me llevó a pensar en esa chica que creció en esa gasolinera, ¿no? Que es en esa frontera, ¿no? Y lo que te ofrece es una visión como
muy caleidoscópica del mundo, como de las dos fronteras, ¿no? De lo que está construido y de lo que no está construido. Entonces vivías en ese entorno. Y siempre suelo contar, pues por ejemplo, yo que sé, la noche de los Reyes Magos, ¿no? Que bueno, íbamos con mis padres, mi hermana y yo, íbamos al pueblo, veíamos a los Reyes Magos, la procesión maravillosa, besos a los Reyes, caramelos, tal, se acababa el desfile, volvíamos a la gasolinera, poníamos nuestros zapatitos en la ventana con la paja para los Reyes y tal, y a través de esa misma ventana veíamos como una vez que había acabado el desfile, la carroza de los Reyes Magos volvía, y claro, no era una carroza ni nada, era un tractor con espumillo, maltrapachado. Los Reyes Magos se bajaban, fumaban, escupían, orinaban en el río y se montaban en un coche para ir al siguiente pueblo, ¿no? ¿Dejé yo de creer en los Reyes Magos alguna vez? No, jamás, ¿no? Eso no quito mi idea. Bueno, no, lo que cuento también en Semana Santa, pues en la gasolinera en la parte de abajo se guardaba la carroza de la oración de Jesús en el Huerto de los Olivos, ¿no? Entonces ahí se iba a preparar la Semana Santa, todos los cofrades que venían, pues bueno, ya con sus copitas de pacharán, con su purito y con su tal, y hacían bromas del gusto de, bueno, alguna vez dejaremos entrar a mujeres, sí, pero con minifalda y tal, ¿no? Y bueno, me gusta Semana Santa, me encanta, ¿no? O sea, te quiero decir que desde pequeña, desde siempre, yo he tenido como esa visión del mundo que te ofrecía una perspectiva que no es que había buenos ni malos, ni correcto ni no correcto, ni tal, sino una visión, pues eso, real, bueno, y como ha dicho la palabra, un poco carnavalesca también, ¿no? Del mundo, de que todo es como una especie de bueno, que el carnaval es estas figuras grotescas, esta transición, ¿no? Constante, esta metamorfosis constante, que incluso también en este libro me doy cuenta también, ¿no? A veces piensas que escribir es ser disidente constantemente contigo mismo cuando escribes. Yo tengo la rabia de hacer una afirmación y al segundo siguiente desdecirme de esa afirmación, ¿no? El no dogmatismo, el intentar que todo sea fluido, que haya como, o sea, contradecirse constantemente, ¿no? Y luego estas figuras que, bueno, que tengo yo pues pasión, ¿no? Por las figuras grotescas, por las hibridaciones de cosas, ¿no? Porque al final pienso en mi visión o por lo que yo me he educado, por lo que veo, ¿no? Es todo como una especie de transición, de ida y vuelta, de convertirse unas cosas en otras, ¿no? Como que no hay un espacio definido, ¿no? Y bueno, entonces en ese sentido, claro, yo creo que ese es un poco el humor en el que yo me muevo, ¿no? En esa especie de no dogmatismo, de no quietud, de... Bueno, el humor es que también, pues eso, es una anestesia del corazón, ¿no? En cierto modo. Yo creo que el mayor peligro del humor son las emociones, ¿no? Entonces, lo que te permite el humor es ver las cosas, verte sobre todo a ti mismo en esta época, como estás hablando, que somos tanto populismo y tanto enfatizar nuestras emociones y tal. El humor lo que te permite es desprenderte un poco de ti, subir y ver desde arriba, o sea, verte desde fuera, ¿no? Y desde fuera, y comparándote, ves a los demás también, ¿no? Y ves que, bueno, que tu fracaso, tu enorme fracaso, tu drama, pues también tiene su gracia, y además es un drama muy parecido al que tiene al que tiene tal, y entonces el humor también crea, porque el humor también es comunitario, ¿no? El humor crea entonces ese sentido de comunidad también, ¿no? Como se dice en teatro, ¿no? Se van a reír más cuanta más gente hay, ¿no? El humor siempre es un acto de comunicación, y se parece mucho también, pues en ese sentido, a la poesía, ¿no? A esa capacidad que tiene de crear comunidad, de empujar las cosas al límite, de hablar sobre tabús, o sea, no sé, yo pienso que el humor, como dices en España, bueno, no sé, bueno, a lo mejor en literatura es verdad que a lo mejor no se ha tenido muy en cuenta, ¿no? Pero bueno, en otras cosas sí, yo creo que, bueno, tenemos grandes humoristas que son grandes filósofos, ¿no? O sea, y grandes vidas trágicas también, como Eugenio o como... Bueno, ahora me estaba acordando, es que no sé por qué, pero o sea, que murió Pedro Reyes hace poco, el humorista, es que me acuerdo de una cosa que me hacía mucha gracia, que decía que el cielo era infinito pero muy estrecho, ¿no? Y entonces ese tipo de humor que tenía surrealista, pues bueno, que hay grandes humoristas, a lo mejor no literatos, o sea, no considerada la literatura humorística. Bueno, no, tenemos sí, el Quijote, tenemos es el que hay Quijote, mucho o sea, humor en la literatura, tenemos el Quijote, pero para como empezar. que, ¿no? Desde fuera, o es mi percepción, pero como que no se ha valorado tanto, y sí lo hay. Pero
bueno, yo creo que es una herramienta de conocimiento brutal, ¿no? Como Henry Bergson decía, ¿no? Sí, que en un mundo si hubiera, que tampoco se desea, ¿no? Que hubiera toda inteligencia, se reirían constantemente, ¿no? Si no hubiéramos, y además no es lo que somos el único animal, ¿no? que nos reímos, creo. Si hay algún biólogo, zoólogo en la sala. Bueno, sí, es curioso, sí, cómo lo que consideramos el centro de nuestra tradición literaria, ¿no? Tanto para España como para todos los países de lengua española, ¿no? En América Latina, lo encontramos pues, en la picaresca primero y luego en el Quijote. Y el éxito de ambos géneros, digamos, es tal que por alguna razón entonces España decide renegar de eso muy rápidamente. O sea, una vez que pasan unos pocos años del Quijote, por ejemplo, en donde la gente se dice que se reía enormemente leyéndolo, de pronto tal vez tiene que ver con la contrarreforma y con digamos, las consecuencias de eso, pero invade a España y a sus colonias una enorme seriedad, ¿no? Se vuelve todo un tanto solemne, el humor queda un poco por abajo siempre, visto con sospecha y a lo mejor incluso con ciertas dosis de peligro, ¿no? Frente a la Inquisición. Y los ingleses adoptan el Quijote, lo traducen muy rápido, comienzan a adaptarlo de distintas maneras y luego lo copian salvajemente durante los siguientes años y incorporan en el centro de la tradición anglosajona el humor como una parte central y tan respetable como lo que se hace en el ámbito de la tragedia, ¿no? Y lo tenemos ya en Shakespeare y luego a partir de ahí en toda la tradición literaria anglosajona. Y nosotros relegamos, creo que sí, un poco de eso, ¿no? Se vuelve en general la literatura en español durante los siguientes siglos, ¿no? Sobre todo del XVIII y el XIX, profundamente solemne. Y creo que eso llega un poco hasta hoy todavía, lo cual es una pena, porque creo que esa tradición no sé, satírica, ¿no? Que contempla muchas variedades distintas del humor, sí está en otras partes, pero justamente más, exacto, en el teatro, en los cómicos, en ciertos sectores, pero no se considera en el mismo nivel que quien escribe con solemnidad y con seriedad. Fernando Iwasaki, nuestro amigo, que es uno de los escritores más divertidos del catálogo de Páginas de Espuma, que sus textos están llenos siempre de sátira, siempre menciona justamente esto, ¿no? Esta paradoja de no tener, probablemente sí tener sentido del humor, pero el de que siempre, desde los lugares donde se fija el canon literario, prácticamente nunca aparece. En mi caso yo creo que digamos, el humor viene también de mi padre. Mi padre era médico, había muchas cosas que se tomaban muy en serio, pero sin duda era muy divertido y muy malvado. Su sentido del humor era tremendo. Quien más lo padeció era mi madre, ¿no? De la que se burlaba prácticamente todos los días. Esto no está bien decirlo, pero pasaba. Está bien decirlo. ¿No? Bueno, está bien decirlo, pero en efecto pasaba. Y todos, mi hermano y yo festejábamos mucho los chistes que hacía, sobre todo, por ejemplo, de la comida de mi madre. Lo festejábamos hasta que esos chistes empezaban a ser ya de tan mal gusto que mi madre entonces resistía lo suficiente hasta que ya no resistía más y siempre las comidas terminaban en unas peleas espectaculares. Pero en cualquier caso, como que ese humor negro de mi padre nos lo trasladó de alguna manera y creo que ese es el humor que está en este libro. Es decir, un humor que sirve para lo mismo, pero en vez de burlarse de la persona a la que quieres, que era lo que pasaba en este caso, pues a lo mejor sí pasa de la época en la que estamos. La ironía es ese espejo, y la sátira es ese espejo deformado que te permite justo exagerar lo peor de tu época, pero para darte cuenta de que eso peor también está allí. Y por el otro lado, ¿no? En este libro que tenía como centro la rabia, la ira, la cólera, esta emoción, que es una emoción primaria y que todos compartimos y que viene desde los animales y por eso la seguimos teniendo como un mecanismo de protección y que está ahí, es justamente lo contrario del humor, ¿no? La rabia te posee por completo, te tomas absolutamente en serio y me parecía que el único antídoto afectivo contra la rabia
es la sátira que te permite salirte de ti mismo y verte desde fuera. Y verte desde fuera significa que darse cuenta de que toda rabia vista desde fuera es ridícula. Bueno, ahí sí habéis coincidido, ¿eh? Lo de verse desde fuera y con esa mirada tan alejada también de lo convencional, ¿no? que nos encontramos en vuestros cuentos. Ya habéis ido adelantando y también en la presentación Paula un poco de los temas que se abordan en ambos libros. Nos queda lo mejor de que hablamos un poco, bueno, que hables, nos hablas, ¿no?, con tu voz de escritora de los fracasos, de esa lucha fallida por los sueños, pero hay algunos temas recurrentes, importantes. Accedemos a determinadas etapas de la vida, ¿no? Algunos incluso recorremos todas, en sentido inverso incluso, pero desde, ¿no?, la infancia, la juventud, la madurez, la vejez, pero el envejecimiento, ¿no? La vejez, el envejecimiento es algo que permanece también así en el fondo de los cuentos como motivos temáticos, ¿eh? Os estoy planteando, pero también hay bueno, otras cuestiones importantes como la familia, la maternidad, las relaciones materno-filiales, la pareja, el matrimonio, ¿no? Después la desigualdad de género. Se nos habla, como decíais antes, de las pasiones, ¿no?, las emociones que tenemos, que nos mueven, las inquietudes. Yo diría que perfiladas todas en nuestro vivir cotidiano hacéis un retrato muy reconocible, ¿no?, de la sociedad actual, muy realista, pero es verdad que con esa imagen a través del humor que a veces nos reconocemos en lo patético, en lo ridículo, ¿no?, que pueden tener nuestros propios comportamientos. Y en realidad nos hablas de esa rabia, pero a la vez también, igual que en el libro de Isabel, que se percibe, ¿no?, que tengamos una anécdota, una historia y luego unas imágenes muy potentes, ¿no?, estéticamente trabajado todo, pero también se percibe como un trasfondo, yo diría, de crítica, de visión crítica o lectura crítica de la realidad, ¿no? También con, pues como lo decía antes, yo que sé, por ejemplo, la desigualdad de género, todas esas cuestiones que realmente están afectando a la sociedad tal como está construida. Y en el caso de Jorge, yo diría que también enlaza esa rabia, aunque hablaremos, ¿no?, está más vinculada temáticamente a lo que se puede manifestar en relación con las redes sociales, pero está relacionado con uno de los grandes temas de tu literatura, que yo creo que es el poder, ¿no?, o los poderes que nos controlan. Entonces también está ese trasfondo crítico, como lo queramos llamar. Yo lo llamo político, no sé si el término os gusta o no os gusta, político en el sentido de como una visión comprometida, ¿no?, con la realidad, con la comunidad y la sociedad que hemos creado. Bueno, pues esta idea de por qué y cómo germina la rabia y cómo a veces es que nos manipulan, ¿no? Podemos ser como marionetas dentro de esta estructura también creada a través de la tecnología y cómo se pueden manipular ciertos comportamientos. Tenéis, bueno, hablaré después de otros elementos, pero tenéis también como un arco muy variado de personajes dentro de estas temáticas y de esa visión crítica de compromiso con la realidad. Pues cualquier persona, ¿no?, trabajadora en un ámbito, por ejemplo, de oficina, pero también coincidís en los artistas, ¿no? Yo creo que esto hay que pensar por qué, bueno, está muy claro, pero también científicos, políticos, ¿no? Entonces, hacéis un recorrido por espacios públicos, por espacios privados, muy interesantes, pero creo que en ninguno de esos espacios falta la visión crítica, ¿no?, ese compromiso político. Entonces, no sé si os apetece hablar de esto un poquito en relación con las temáticas abordadas. Bueno, ahora que hablábamos justo, digamos, de esa cierta desprecio hacia el humor, bueno, el humor también siempre ha sido, ¿no?, y desde esas épocas y a lo largo también, bueno, desde mucho antes, desde la Grecia clásica, la Edad Media, en fin, ha sido un instrumento de crítica al poder siempre importante y necesario. Y de hecho, de ahí viene, ¿no?, buena parte del contenido político de muchas manifestaciones artísticas que se oponen al poder y solo lo podían hacer a través de la sátira, a través de darle la vuelta y ridiculizar incluso otras cosas para que fueran el espejo de la sociedad misma en la que ellos estaban y que esa vuelta no fuera tan peligrosa, ¿no? Entonces toda esa tradición satírica yo creo que tiene un componente político, en el sentido en el que lo dices, muy importante. Sí, es un arma de doble filo. De todas formas, el humor es que es un arma de doble filo, ¿no? Porque es como el carnaval, ¿no? O sea, puede ser como una expresión de crítica al poder, de subversión, de encontrar nuevas formas, de poner,
o puede ser un instrumento del propio poder para decir, mientras admitamos este humor o admitamos esta crítica, no se producirá la verdadera rebelión, ¿no? O sea, el carnaval de alguna forma tiene como esa ambivalencia, el humor, es que es muy eso, se puede... ¿Dónde lo sitúas? ¿Cómo lo estás manejando? Dices, ¿qué estoy siendo? ¿Estoy siendo realmente subversiva? ¿Estoy siendo una rebelde? ¿O realmente estoy permitiendo este desahogo que va a imposibilitar el cambio verdadero, ¿no? De alguna forma. Sí, absolutamente de acuerdo. O sea, el poder intenta fijar los límites de lo que puede decirse, y entre esos a veces puede admitir el humor justamente como una válvula de salida para seguir operando tal cual es. Pero lo que sí me parece cierto es que, digamos, casi todos los poderes, y sobre todo los poderes totalitarios, son lo contrario al humor. O sea, el totalitarismo lo que menos tiene es humor. Ayer leía un artículo interesante en la prensa inglesa sobre Donald Trump, y una de las cosas que decía para caracterizar a Trump de manera más clara, dice, es que nunca hemos visto ni que sepa reír o sonreír, ni que haya tenido ningún destello de humor. Eso decía el crítico, lo cual es bastante cierto. Él decía, lo sostengo, siempre que Trump, esa encarnación del poder, quiere utilizar el humor, en realidad lo único que hace son insultos, apodos, pero nada que tenga esa mínima sutileza que solemos, ese mínimo ingenio que solemos asociar con el humor. Y dice que además nunca ríe, ¿no? O sea, siempre es teatral, siempre es exagerado, nunca es natural. Y esa encarnación, en el caso de Trump, yo creo que es la que tienen todos los regímenes, digamos, autoritarios y totalitarios, ¿no? Hay un libro maravilloso sobre el humor que ha escrito... Te interrumpo, pero es que ha escrito Andrés Barba sobre el humor maravilloso, que habla de la... No sé si la has leído, habla de la película El dictador, ¿no? De la película El dictador, que, bueno, que encontraron unas copias, bueno, cuentan una anécdota, encontraron unas copias en unos campamentos de soldados nazis que la estaban emitiendo, ¿no? O sea, la proyectaron, los propios soldados nazis vieron esa película hasta que algunos empezaron a disparar contra la pantalla, ¿no? Que normalmente los que disparan no son los que más creen, ¿no? Sino los que menos están creyendo en lo que están haciendo, ¿no? Entonces se baraja, hay una posibilidad de que Hitler viera al dictador, ¿no? Y de hecho establece como las comparaciones, ¿no? De, bueno, Charlotte y Hitler usaban el mismo bigotito, los dos exactamente, ¿no? Entonces ahí cabe incluso esa posibilidad, cabe la posibilidad de que Hitler se riera viendo al dictador. ¿Cabe esa posibilidad? ¿Tú qué piensas? Claro, existe exactamente esa anécdota cierta o apócrifa de que pudo haber visto el dictador, y en esa anécdota apócrifa hay quien llega a decir que se reía, ¿no? O sea, ahora, claro, el reírse ahí de sí mismo no implicaba en ninguna medida que esa crítica tuviera ni el menor efecto ni sobre él, ni sobre la manera que luego actuaba. De la misma manera que veía el dictador, también veía la película en donde ejecutaron a todos los conspiradores que intentaron quitarlo del poder, es decir, y se reía igual. Y probablemente se reía igual, es decir, ahí sería difícil saberlo, pero digamos, sobre todo ya hacia afuera, públicamente, es donde parecería que el poder rara vez tiene humor, porque rara vez es capaz de no tomarse demasiado en serio a sí mismo, y casi ningún político es capaz de justo lo que hace la literatura, salir de ti mismo, verte desde fuera y observar que estás siendo un poco ridículo, que todo el tiempo estás actuando, que estás diciendo cosas en las que no crees, que estás obligado a responder a cierta circunstancia y a cierta ideología, ¿no? Y las ideologías, digamos, fuertes, además, bloquean también en buena medida el sentido del humor, porque bloquean a sí mismo la crítica. O sea, lo esencial, digamos, del humor que me interesa es cómo puede poner en duda todo frente a las verdades absolutas del poder. Sí, el humor, sobre todo, bueno, un ensayo que tiene en Riversum de la risa, ¿no? Y lo que relaciona sobre el humor, escribe todo el ensayo sobre la teoría de que el humor es el calco de lo mecánico en lo vivo, ¿no? Como que es la interacción de lo mecánico en lo vivo. Cuando algo... es decir, la crítica de la formalidad, ¿no? De la formalidad. En el momento en que tú estás pensando en algo espiritual, en algo de alma, y algo te hace aterrizar en el cuerpo, también dice que eso es el humor. Por ejemplo, yo que sé, expresa una broma, ¿no? Y dice,
el finado fue un hombre virtuoso y rollizo, ¿no? En ese momento, ¿no?, en el que tú estás colocado en el parámetro del alma y tú caes a la tierra y caes al cuerpo, pues entonces es ahí donde encuentras humor. Y eso, y ahora voy a cambiar de tema, pero me hace pensar en el humor femenino, ya que has hablado, ¿no?, de lo difícil que es el humor femenino, ¿no? Y entonces yo estaba pensando cómo podía ser esta interacción, porque a un hombre generalmente se le muestra que se mira desde, ha sido educado en las cualidades del alma, ¿no? Pero nosotros hemos sido educadas más bien en las cualidades o en los problemas del cuerpo, ¿no? Entonces quizá lo que sucede con el humor femenino es al revés, no es la caída del alma en el cuerpo, sino la caída del cuerpo en el alma. Y pensaba, a ver, por ejemplo, que sería un chiste que podría ser nosotros, ¿no? Igual que hemos dicho, ¿no?, de esto del hombre virtuoso y rollizo, diciendo, ¿no? ¿Por qué podría ser? Pues yo que sé, que diga, si cito a Hegel, no se va a apreciar bien este fucsia paraíso de mis labios, citaría Foucault, ¿no? O sea, con la interrupción del alma en el cuerpo, ¿no? Porque como nosotras hemos sido más educadas en los parámetros de cómo tenemos que comportar, hemos sido observadas más como cosa, como cuerpo, entonces tenemos como eso como más interiorizado. Es una idea que se me ocurre, ¿no? Porque el humor femenino es complicado, porque cuando se hace un chiste a veces de eso, de la caída del alma en el cuerpo, de si nosotras ya hemos estado caídas ahí, digamos caídas, ¿no? Entonces, no sé, eso pienso sobre el humor. Y como tú decías, tienes razón en que el humor es un alma de doble filo. El humor, digamos, que se enfrenta al poder, a cualquier tipo de poder, tiende a ser subversivo. Pero en cambio, el humor también, por supuesto, ha sido un instrumento claro de discriminación. Y eso hace que, justo en esta época, el humor, empezando por mi padre, pero que el humor sea problemático, otra vez tan problemático en nuestra época. Es decir, ahora ¿de qué te puedes burlar si piensas que la ofensa está ahí presente también de muchas maneras? Los chistes siempre han tenido componentes misóginos, racistas y de todo tipo de discriminación introyectados en lo que parece que hace gracia. Entonces, claro, ahora, ¿de qué es de lo que uno sí se puede reír de los otros? Entonces, ¿no? Creo que una de las preguntas de nuestra época. Cuando sinceramente, yo sinceramente, la verdad es que yo me siento mucho más libre a la hora de hablar y de hacer chistes y de humor que en toda la vida. Tengo 50 años y por mucho que se diga, no, es que no nos podemos reír de nada, yo personalmente me río más que nunca. No sé si es la edad que ya me está yendo la pinza con esto de los años, o es que ha cambiado el tiempo y realmente me puedo reír de cosas que de verdad que me hacen gracia. Creo que también o empiezo a percibir en mí que antes había cierta impostura, ¿no? Porque aunque el humor que dices denigrante, que bueno, que has oído chistes, como uno intenta siempre adaptarse, lo hacías como normal, lo interiorizabas, ¿no? Y no sé si me reía, empecé a cuestionarme si me reía de verdad o hacía como que me reía, no lo sé. Yo personalmente me río más ahora, ya digo que no sé lo que es. Bueno, yo creo que es la edad, que más o menos estamos en la quinta ¿verdad? Y yo noto que cambia mucho, sí, de no tener, ¿no?, esas imposiciones y esas solemnidades a veces en la percepción de todo, en ese comportamiento en el que nos educaron. Ya nadie espera nada de nosotros. No, ya está. está. Todo solucionado. Bueno, voy a retomar, yo traía una organización de preguntas, pero las voy adaptando un poco a vuestra conversación. Fíjate que hablabas de Trump y hablabas de la idea de los totalitarismos y que no tienen humor y que incluso incurren en el insulto. Me hace pensar también en el libro, en los cuentos de Enrabiados, en algunos momentos tenemos esos insultos, juegas mucho con los registros lingüísticos distintos y es algo que también hacéis saber, ¿no? En esa idea de recoger pues lo que es lógico también, diferentes formas de hablar de diferentes personas en distintos medios. Enlazo esto, aunque sea en la parte lingüística, también con la parte formal. Yo creo que ahí también experimentáis los dos, ¿no? Innováis. En tu caso, pues lo voy a enlazar con esta idea de la libertad, me siento más libre, yo creo que te sientes absolutamente libre, ¿no?, en este libro de cuentos, si no nos explicas un poco. Y en el caso de Jorge también esa experimentación un poco, porque haces
muchos juegos, ¿no? Es cuento, pero en algunos juegas con la disposición de obra de teatro, incluso con novela, que es difícil en un cuento, con el hilo de Twitter, como decíais antes también. Entonces, bueno, un poco me gustaría que nos hablaseis de esa parte de experimentación para que quien nos haya leído también después, bueno, pues pueda tener algunas referencias. Pues lo que estábamos hablando, ¿no? Yo la verdad, en este libro lo que he intentado sobre todo, pues es eso, hablando de libertad, y una libertad yo creo que personal y literaria, ¿no? Y es verdad que cuando vas cumpliendo años o cuando ya has escrito, ya has demostrado que ya sabes hacer cosas, que ya sabes escribir, que entonces sobre todo he intentado decir lo que quería decir, que parece fácil, ¿no? Pero no he intentado ser ni la más ingeniosa ni la menos ingeniosa, ni la más seria ni la menos seria, ni la más feminista ni la menos feminista, ¿no? Como todas las contradicciones que creo que todos tenemos, ¿no? Que todos tenemos. Entonces, en ese sentido sí que es un libro que lo he escrito con esa libertad de decir lo que quería decir, también pues sin intentar hacerme la joven. Hay algunas referencias, yo que sé, a Félix Rodríguez de la Fuente. Hay otras referencias, pues eso, a artistas que a lo mejor otra gente no conoce, pero digo, bueno, pues ya, mira, tiro adelante con lo que soy, con este libro, y es lo que he intentado hacer. Luego hay en este intentar ser libre, claro, es muy difícil los dogmatismos, ¿no? Intentar no ser o sea, yo lo que procuro es no ser dogmática, porque es que realmente cada vez uno, yo creo que tiene las cosas menos claras, ¿no? Entonces, cuando uno... y esto es difícil de reflejar, ¿no? De cómo muestras la complejidad de nuestros pensamientos, de nuestra alma, de nuestros comportamientos, ¿no? Porque si uno escribe un libro, pues una tragedia, es un libro triste, y si uno escribe un libro cómico, es un libro que te ríes, ¿no? Pero si este libro yo no sé muy bien cuál es el sentimiento que predomina, pero realmente yo creo que tiene como ese montón, he procurado, he intentado en esa transformación constante que tenga como todas estas capas, ¿no? Porque yo qué sé, por ejemplo, digo, si me toca la lotería, yo qué sé, si me toca la lotería es que voy a ser la persona más feliz del mundo, pero es que te toca la lotería y dices, ¡guau! Y a mi prima no la ha tocado, y entonces ya estás un poco triste. Y dices, pero debería compartirlo con ella. Y dices, ay, no sé, y estás ahí un poco ahí avarienta, ¿no? No, pero es que me quitó un novio cuando tenía 15 años, pues no se lo voy a dar. Pero es que entonces, en un mismo hecho, se producen como una solapación, como un montón de emociones que se conjugan. Entonces esto es lo que he intentado en el libro. Es una libertad, pues eso, en cierto modo, complicada, porque he procurado sobre todo que no haya ni una frase que te diga las cosas son así, ¿no? Sino que diga, esto es lo que hacemos, más que nada que se vea que es intentar reflejar lo que hacemos, ¿no? Con toda la complejidad que tiene. Pues, como decía yo, cuando no solo escribí, sino armé este libro, quería pensar que era una especie de laboratorio, para tratar de observar la rabia desde perspectivas muy distintas. Había estado, como tantos de nosotros, en la pandemia, encerrado, conectado casi todo el día a las pantallas, conectado a redes sociales todo el tiempo. Entonces, claro, la sensación de tener la rabia encima era muy fuerte. Entonces, creo que de ahí venía la idea de explorar la rabia. Y quería que fuera desde ámbitos y perspectivas muy distintas, ¿no? La rabia en lo público y en lo privado, en la familia, en la pareja, entre artistas, entre políticos, en redes sociales. Y lo único que sabía es que quería explorarla siempre con cierto humor, lo más negro posible, ¿no? O que fueran en algún sentido sátiras. No todas lo son de manera radical, hay unos cuentos que menos. Y ahí entonces escribí 4 cuentos, rescaté unos del pasado, algunos los dejé prácticamente idénticos a como estaban, y algún otro lo reescribí por completo. Entonces, tratando de dar ese orden. Y para mí siempre, esto es una perogrullada, pero bueno, la forma y el fondo son equivalentes, una tiene que responder al otro. Entonces sí quería que cada cuento iba a ser de una perspectiva distinta,
y un tipo de rabia diferente que tuviera la forma, como dice Isabel, que esa historia tenía que tener por fuerza. Y eso es lo que le da un carácter, que me lo han preguntado varias veces, si intentaba ser experimental. No intentaba ser experimental, intentaba simplemente que la forma se adecuara lo mejor posible a lo que se contaba desde donde se contaba. Entonces, claro, el primer relato juega con ser un obituario, pero en realidad no es un obituario. En realidad es alguien a quien le comisionan hacer el obituario sobre su maestro y no puede escribirlo. Entonces, en realidad eso es puro pensamiento. Entonces, en realidad es un monólogo interior y un flujo de conciencia, y entonces en un flujo de conciencia me parecía que lo mejor para ese relato es que no tuviera puntos, que fuera una sola, infinita, larguísima frase, pues porque es este personaje que solo le da vueltas y vueltas a lo mismo. Cuando quería hablar sobre la rabia en familia, es un texto bastante autobiográfico, además, en cualquier caso, pues pensé que la rabia en familia pues había estado muy bien tratada por los griegos desde la tragedia, y entonces quise jugar con la tragedia griega, y entonces por eso está escrita casi como si fuera una pequeña obra de teatro. Y así, con cada uno de los textos, en el que ya me quería centrar, que fue el último que escribí, o sea, todos los cuentos tienen algo que ver vagamente con redes sociales, pero quería entonces que uno fuera como si estuviéramos frente directamente a una red social, en este caso Twitter. Bueno, ahora ya se llama X, entonces ahora todo es más difícil porque antes uno decía tuitear y ahora hay que decir xiar, entonces ya no está tan fácil, pero bueno, en ese momento era Twitter. Y claro, me imaginaba y me daba cuenta de que si uno tiene su computadora, su ordenador de bolsillo, al que le seguimos llamando móvil o teléfono, ¿no? Uno abre el X, Twitter, y empieza a leer en ese orden sin conocer a la mayor parte de la gente, y eso me parecía que formaba una historia siempre. Entonces quería que así fuera el relato. Y claro, terminó siendo, en otro sentido, ya visto al final, pues sí, una de las cosas más extrañas narratológicamente que me ha tocado escribir, porque es un relato que debe de tener, ni siquiera sé cuántos, 45 narradores y todos anónimos. Solo los escuchamos y cada uno es un narrador distinto, en primera persona, que pone cosas igualmente que cualquier persona lo hace aquí, y así se va construyendo también el relato. Entonces, claro, parecería experimentar como una ansia de experimentación, pero no, más bien es como la historia te va dando la forma. Bueno, y habéis hablado también del espacio, ¿no? Esas rabias que tenemos tienen su tiempo, por ejemplo, ¿no? Como espontáneas o esporádicas, por así decir, en un momento dado, o pueden, como el primero, ¿no? El obituario, como estar ahí incubadas desde mucho antes. También yo hablaba del paso del tiempo, del envejecimiento en tu libro, pero el espacio es muy importante, lo habéis bueno, en algún momento también ido citando, hablabas de los no lugares, de Auger, ¿no? De la teoría de Auger, citaste a Bachelard y también tiene la poética del espacio, ¿no? En ese sentido hablaste de los espacios limítrofes y remitiste a tu propia infancia, ¿no? A tu autobiografía, por así decir, esa experiencia de esa contemplación de ese espacio límite entre, ¿no? lo creado, lo natural. Me parece que esos espacios están también, y desde el primer libro de cuentos nos encontramos, ¿no? Desde esa construcción, espacio construido, artificial, y el espacio salvaje que de pronto entra ahí, también hay una mezcla de voces, esa idea de lo civilizado, el espacio civilizado, no civilizado. Y en el caso de Jorge, claro, citaste antes a Nacho Padilla, a Eloy Roth, ¿no? El crack, la generación del crack, bueno, pues realmente supimos de vosotros, siempre enlazando el crack con esta idea de nos alejamos de México como escenario, ¿no? Vamos a un mayor cosmopolitismo a la hora de elegir espacios para nuestras novelas, para nuestros libros, pero en las últimas publicaciones sí que tuviste, ¿no? Una evolución que centrabas las tramas en México, y quizá en este pues nos vamos a una línea que claro ya nos reconocemos todos, ¿no? En esa idea de esas violencias, ya no son tanto las desapariciones o las injusticias del ámbito geográfico mexicano de tus últimas publicaciones, sino que ya es cualquiera
pase donde pase, nos estamos reconociendo todos porque es un poco el reflejo que vivimos de manera globalizada, ¿no? Por decir así, también con las redes sociales. Bueno, ¿hasta qué punto le dais importancia al espacio como elemento narratológico? ¿Es algo inconsciente? ¿Lo meditáis mucho? La verdad es que yo ya, o sea, me lo estoy pensando conforme me lo estás diciendo, pero yo creo que es fundamental, o sea, conforme lo vas diciendo, yo creo que sí, que en mi caso es fundamental el espacio, ¿no? Sí, o sea, todo hay un espacio fronterizo también entre, bueno, también, o sea, espacios fronterizos incluso también, ¿no? Incluso de los personajes, ¿no? El hecho de que haya cosas que se encuentran y que se rozan, y cuerpos que se rozan, ideas que se rozan, ¿no? Como palabra carnavalesca que hablas, ¿no? Que viene el carnaval, la palabra viene porque se celebra día antes de la Cuaresma, ¿no? Y viene del italiano que es carnevale o quitar la carne, ¿no? Carnaval es una palabra que viene de quitar la carne, que es lo que va a suceder en Cuaresma. Entonces en carnaval, o sea, una escritura carnavalesca es una escritura que pone la carne, ¿no? Y que la abre a una formalidad, a unos comportamientos fuera del orden, ¿no? Entonces sí que es verdad que el espacio, pero el espacio no solo físico, sino el espacio también humano, el encuentro, también es una cosa que sí que quería en este libro, que es el hecho de que hubieran muchos personajes que se encontraran, ¿no? Es una escritura, pues eso, de personajes tribales, me dejó una amiga, ¿no? Pero de tribales en el sentido de tribal, de camino, de tres caminos que se encuentran, de caminos que se encuentran, de gente que se encuentran en el camino y se rozan y chocan y casi siempre, o sea, crean ese conflicto, ¿no? Y entonces yo creo que también es un libro que he intentado no evadirme de las escenas complicadas, ¿no? Que es algo que me fastidia, ¿no? Ahora elipsis, ¿no? Cuando estás viendo una película y dices, ahora que se van a encontrar, no me hagas la elipsis, yo es aquí donde quiero ver la conversación, ¿no? Y entonces, en ese sentido, sí que trabajo esos espacios fronterizos, esos encuentros, ¿no? Que son complicados también entre opuestos, ¿no? Y luego el espacio sí, porque yo vengo de Zaragoza, yo vengo de la estepa maña, ¿no? Y digo, igual que hay un gótico sureño de Fornero, de tal, o ahora el gótico andino de Mónica Ojeda y María Fernández, digo, yo voy a reivindicar el gótico maño también, ¿no? Esos paisajes que a lo mejor salían en Buñuel también, ¿no? Estos espacios abiertos y desérticos y donde se producen estos estos encuentros de personas que no pensaban encontrarse, de ideas que no pensaban encontrarse, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que la frontera o el espacio fronterizo, carnal y territorial, creo que sí, que lo tengo en cuenta, pero voy a seguir dándole vueltas a esto que has dicho. Al principio yo no tenía tan claras, digamos, estas ideas sobre el espacio, ¿no? Me publiqué En busca de Klinzo, esta novela que pasa todo en la Alemania nazi, bueno, una parte en Estados Unidos, hace 25 años, cuando vivía aquí en España, también en esa época. ¿Y por qué escribí una novela donde no hubiera mexicanos? Bueno, cuando yo la estaba escribiendo, en la primera versión, sí había mexicanos. En la primera versión de esta novela, pues como siempre había escrito cosas que tenían que ver con México, porque uno se siente simplemente más cerca, empecé contando la historia de un mexicano que después de la revolución termina exiliado en Estados Unidos y su hijo termina estudiando física en la Universidad de Princeton y luego se enrola en el ejército de Estados Unidos y luego tiene que ir a la Alemania nazi a perseguir científicos nucleares. Y el personaje se llamaba Jorge Cantor, era un juego con Georg Cantor, el matemático, pero era mexicano. Y cuando terminé la primera versión del libro, pues me pareció absolutamente inverosímil el del mexicano cazando nazis en Alemania. Y fue ahí donde lo cambié y México desapareció de esa novela. Entonces, la única razón para hacerlo, mi lógica de ese momento era de verosimilitud. Pero cuando se publica la novela, de pronto, toda la gente, para bien o para mal, lo que resalta es que un mexicano escriba novelas en mexicanos. Y a mí no dejaba de extrañarme mucho. O sea, me parecía que pues, la nacionalidad de los personajes pues, no debía ser lo más importante, ¿no? Ni los espacios tampoco.
Y claro, a partir de ahí entonces pasa lo contrario, uno empieza a volverse hiperconsciente de ese espacio nacional. Después de eso fue cuando ya con mis amigos del grupo del Crack empezamos a reivindicar que eso no debería de ser una marca de ningún tipo, ¿no? A un escritor estadounidense, decíamos en esa época, a nadie se le ocurre juzgarlo porque publica una novela suya en Egipto, ¿no? Como Norman Mailer, o en fin, o a Marguerite Yourcenar por publicarla en Roma. O sea, nadie piensa que es raro. ¿Y por qué siendo latinoamericano sí es raro? Entonces hablaba sobre nuestra posición exótica frente al mainstream español en una primera medida o, digamos, al mainstream anglosajón en la otra. Y bueno, a partir de ahí se empezó a volver, digamos, muchísimo más problemático y mucho más consciente dónde ubicar las historias. Yo quise seguir y continué escribiendo varios libros, los siguientes, ubicados en otras partes del mundo. Igual con la misma naturalidad, a veces había personajes mexicanos, a veces no los había. Y luego regresé a vivir a México después de 10 años de estar fuera. Estos 10 años anteriores, unos 9 años anteriores a esta venida a España, los pasé en México. Y bueno, ahí nos pasó a mí, a muchos escritores de mi generación, otra cosa. El México al que regresamos no es el México del que nos fuimos, el México al que regresamos es un México devastado por la violencia en cifras pasmosas. Entonces ahí sí, pues, lo que llegó a decir una artista mexicana, Teresa Margolles, que pasa mucho tiempo en España también ahora, pero en ese momento está en México, decía, ¿y de qué otra cosa podríamos hablar sino hablar de esto que de repente está pasando? O sea, el México que dejamos era un México de violencias soterradas, pero bastante pacífico en la superficie, ¿no? O sea, el México de los años 90. Y en cambio el México que empieza en el año 2006-2007 y que es el que llega hasta ahora es un México con 350.000 muertos y 100.000 desaparecidos. Entonces, frente a eso ya era difícil no hablar de eso de manera directa. A veces también elusiva, porque finalmente pues, el lugar también es metafórico como todo. Uno puede estar escribiendo sobre Alemania o sobre Rusia y en realidad estar hablando de México, que es lo que me parece a mí. Pero aquí, en algún momento me pareció que era importante, y entonces los últimos 3 libros que he publicado antes de Enrabiados, es lo que dice, son libros que pasan en México y que retratan de una manera u otra esa violencia extrema mexicana, de maneras distintas, los 3. Esta es una especie, otra vez yo creo que de transición, o sea, hay relatos que pasan en México, hay relatos que pasan en otros lados. En efecto, habla sobre temas que no tienen que ver estrictamente con lo mexicano, que podrían ser ubicados en cualquier parte. Y ahora estoy escribiendo un ensayo que no tiene nada que ver con la violencia mexicana. Entonces yo creo que simplemente son, ¿no?, momentos de ubicación a partir, digamos, de lo que tienes que responder. Bueno, quería añadir una cosita, ¿no?, a raíz de lo que has dicho, ¿no?, que sí que es verdad que ha habido, como yo creo, como siempre un complejo, cuando empiezas a escribir intentas hacer personajes, pues como a lo mejor como hacen americanos, o personajes urbanos, ¿no?, en los años 80, urbanos, mexicanos, personajes, mexicanos no, urbanos, o sea, que sean urbanos o que sean, o yo qué sé, que sean rockeros, personajes sobrepasados, ¿no? Y entonces lo que sí que es verdad es que hay un territorio que yo creo que estamos recuperando en la literatura y que además no es tan exótico, no es ni exótico tropical, ni es mexicano, ni es urbano, ni es una persona sobrepasada, que es el terreno como rural o provincial o los personajes de la España rural, que a lo mejor en el cine de los años 50 o así, pues como... o incluso pues eso, en la posguerra con todo el cine horroroso, incluso en los años 50 antes había un cine, pues eso, que era pues toda esta gente, Buñuel, Berlanga, ¿no?, todos estos personajes tan españoles y tan maravillosos que se hacían, ¿no?, en el cine, y luego claro, se intentó todo el mundo desvincular de eso, modernizarse, pues eso, la movida, todo intentar, ¿no?, salir de España, ¿no?, toda esta expansión. Entonces yo creo que estamos volviendo a recuperar, y sobre todo las generaciones más jóvenes también, lo que es el carácter español, o el retratar la España provincial y los personajes que, pues eso, que por ejemplo en mi libro pues hay las señoras que están en la piscina, el círculo de señoras el círculo de señoras que se forman en la piscina, que se juntan todas y meriendan y todo eso, ¿no? O las carreteras abandonadas con estos animales que encontramos en la carretera,
y todos estos personajes con los que nos encontramos, que creo que sí que teníamos un poco abandonados por complejo, por querer ser internacionales o por querer ser más guays o lo que sea, ¿no? Yo creo que hay una literatura rural, provincial o más cercana que está recuperando esos espacios. Y bueno, el cuerpo de la mujer también, si se considera un espacio, también es un nuevo territorio. Solo como anécdota, a mí desde luego siendo mexicano, también español, viviendo en España ahora, efectivamente ha sido una sorpresa, digamos, en la vuelta, ver, digamos, lo que han llamado una rural, este regreso que para un mexicano es extraño. En relación con lo rural, y incluso el término también es peculiar. Al contrario, cuando nosotros empezábamos a escribir, lo casi obligatorio era escribir literatura rural en México. Entonces, había incluso, yo participé en un concurso de cuento, estoy hablando hace 30 años, que era un concurso, pero no es el concurso, no gané nada más digo participé. Y pues muy jóvenes mandábamos a muchos concursos, y había uno de cuento rural. Cuento rural. O sea, ya en la categoría desde entonces, hace 30 años, en México era cuento rural. Y se esperaba que uno escribiera rural porque la influencia de Juan Rulfo en la literatura mexicana era enorme. Entonces nos pasaba más bien al revés. Nosotros éramos de ciudad, yo nunca había visto, decía en esas épocas, nunca había visto una vaca en vivo, ¿no? Una vaca viva, siempre la había visto muerta, ¿no? Para comértela. Y de repente teníamos que escribir cuentos rurales, ¿no? Y hablar sobre el mundo rural que desde luego desconocíamos. Por supuesto en ese concurso que mandamos también los 3 amigos no ganamos nada. Chicos de ciudad, para nosotros era literatura fantástica, o sea, el cuento decía que tenía que ser rural, pero en realidad era fantástica porque no tenemos ningún contacto con el mundo rural, entonces era pura fantasía. Y luego escribimos entre los 3 una serie de cuentos rurales que ya con este objetivo tenía una especie de relato marco, que era un escritor de la Ciudad de México que no gana unos concursos de cuentos rurales, entonces decide irse al campo para poder escribir cuentos rurales auténticos desde el campo. Era satírico ya desde entonces. Y lo escribimos a 4 amigos, ¿no? El mismo libro fue un proceso divertidísimo y todo tenía que ver con esta idea de volver al campo. O sea, mucho de lo que ha pasado aquí, pero me tocó verlo como así, ¿no? Imaginando que nosotros, o ese personaje, se iba al campo para poder escribir por fin literatura rural como se debía. Y desde luego pues es todo satírico, inverosímil, imposible. Ese libro lo abandonamos por completo en esos años, de veras hace 30, pero fue muy divertido escribirlo, ¿no? Nos reíamos muchísimo de las cosas que le pasaban a este protagonista escribiendo cuentos rurales en el campo. El libro se perdió durante casi 12 años, hasta que uno de esos amigos lo reencontró. Sin decirnos nada, le cambió el título, le cambió el autor y lo envió a otro concurso. Lo sabía. Y 12 años después de escribirlo, ganamos el Premio Nacional de Cuento en México con estos cuentos falsamente rurales. ¿Y cómo se titulaba el concurso? Falsamente rural. El concurso ya era el Concurso Nacional de Cuento, el Premio Nacional de Cuento, y el libro ya no tuvo muchos títulos. Pero entonces, intentamos escribir literatura rural antes que allá. Bueno, es cierto, ¿no? Que aquí se criticaba que fuese al ámbito, se quedase en el ámbito provincial como costumbrista, como que estaba en una época anterior que no se correspondía. Que también era real eso, ¿no? O sea, también era una realidad. Pero sí que es cierto que es todo lo que dices, ¿no? Pues esas señales de la piscina que son totales, o a veces los matrimonios, ¿no? Todas esas circunstancias, bueno, lean los 2 libros porque nos reconocemos totalmente, ¿no? Y en lo más patético a veces, en lo más ridículo, en comportamientos que dices, ¿cómo puede ser? Me río, pero a la vez nos reconocemos, ¿no? A nosotros, porque es que esos personajes somos nosotros en el día a día, como quien dice, ¿no? En unas situaciones o en otras. Voy a ceder la palabra al público por si alguien quiere preguntar, porque sé que hay el otro acto está en el Palacio Condel una hora a las 7:30. Y si alguien quiere preguntar, que tenga la oportunidad ahora antes de que empiece la siguiente intervención. ¿No? Yo doy la oportunidad, si no... Mira, yo en la presentación comentaron para Jorge Golding
eran las características de ese grupo y en qué se diferenciaba de lo anterior. Si rompía con lo anterior o cómo era. Bueno, muy brevemente, en el año 1994, con lo cual el año próximo se cumplen justo 30 años, nos conocimos un grupo de escritores, algo que podía ser, que ahora sería solo imposible, sino que nos habríamos dado cuenta de otra manera. Éramos solamente 5 escritores hombres, aunque invitamos a una escritora mujer, que era Cristina Rivera Garza, pero no aceptó estar con nosotros, pero digamos que no muy amigos. Pero bueno, 5 escritores, nos reunimos y nos dimos cuenta de que pensábamos más o menos igual en ese momento sobre lo que pasaba en la literatura, sobre todo latinoamericana. Hace 30 años era justo un poco muy distinta que ahora. La prevalencia era todavía del realismo mágico a la manera de García Márquez, ¿no? Entonces lo que se privilegiaba eran las copias o imitaciones o prolongaciones, como queramos decirles, del realismo mágico a la García Márquez. Y esa era una marca que no solamente era genérica, es decir, si era en alguna medida literatura fantástica, o real maravillosa o realismo mágico, en fin, todas las denominaciones, sino que era una marca que también estaba ligada con la nacionalidad de los escritores que lo practicaban, porque no dejaba de tener siempre un componente de que los escritores de los países del tercer mundo eran los que tenían que escribir realismo mágico, porque su realidad era tan mágica, tan absurda, tan kafkiana, tan inverosímil, que solo podíamos escribir realismo mágico, ¿no? O sea, esa simplificación que derivaba de García Márquez nos incomodaba mucho. Entonces, al mismo tiempo que admirábamos enormemente a García Márquez, a Fuentes, a Vargas Llosa, al Numen en su conjunto, digamos, nos parecía muy incómodo la idea de que tuviéramos que escribir realismo mágico por ser latinoamericanos y que no hubiera otras posibilidades de ser latinoamericanos y no era esa. Entonces, lanzamos un manifiesto en el año 96, que se llamaba Manifiesto del Crack. Tenemos que aclarar que en esa época éramos tan ingenuos que no sabíamos que el crack era una droga, porque luego nos han preguntado, ¿escribían bajo el influjo del crack? No sabíamos que el crack era una droga. Teníamos unos niveles de ñoñez enormes. Pero bueno, lo que queríamos era reaccionar a eso. Entonces, la ruptura no era exactamente con García Márquez, como se llegó a decir en algún momento, sino como a la obligación de tener que parecerte a García Márquez para solo así encarnar la verdadera latinoamericanidad, que significaba encarnar el ser verdaderamente del tercer mundo y exótico, para poder ser un producto de consumo en los centros globales. Ese, digamos, era el planteamiento original, central del grupo, que luego fue modificándose a lo largo de los años, pero digamos, al inicio era ese. Para Jorge Volpi, ¿qué novela suya considera más, tiene usted más cariño? Por diferentes motivos. Bueno, como es cariño y no otra cosa, bueno, dijo usted novela. Si dijera libro, aunque tengo más cariño, que no es una novela, es un libro que se llama Examen de mi padre, que es libro sobre la muerte de mi padre, justamente, sobre México y sobre muchas cosas muy íntimas, el libro más cercano en ese sentido de cariño, aunque no es exactamente, no es una novela, ¿no? Más bien un libro entre el ensayo y la memoria. Y si fuera novela, pues a pesar de todo, que decía a pesar de todo y de otras cosas, En busca de clínicos es un libro que a mí me cambió la vida radicalmente, entonces pues creo que sí. Muy bien, muchas gracias. Sí, para Volpi también, cuando escribiste una novela criminal, ¿te consideras iniciador de como la novela de no ficción? Y si tuviste contactos con grupos de derechos humanos o de antitortura y cosas así. Sí, no, iniciador en absoluto, ¿no? Lo que me parece maravilloso, digamos, si realmente decimos que hay un género que podamos llamar novela de no ficción, lo que me parece más bonito es que en efecto nace en nuestro idioma con Operación Masacre de Rodolfo Walsh en Argentina, que se publica varios años antes que A Sangre Fría de Truman Capote, que todo el mundo piensa que es la primera novela de no ficción. En realidad yo creo que la de Walsh es la primera y es bonito que sea en Argentina, y esto bueno, fue muchísimo tiempo antes. Yo creo que hay una tradición muy rica en lengua española de novela de no ficción, aunque sea un género que sigue siendo problemático, cuál es su límite con el reportaje, con el periodismo, con la historia, pero bueno,
Pues continuador, sí, intentaba continuar un poco esa línea. Y sí, al escribirla traté de estar en contacto con, para mí era muy raro, yo nunca lo había hecho, con todos los protagonistas de la historia. Por supuesto, incluyendo defensores de derechos humanos, y incluyendo asociaciones contra la tortura. O sea, al final me pasó, eso sí, yo creo que ahí otra vez la influencia, así como Walsh, escribir Operación Masacre lo volvió políticamente comprometido. En realidad antes no lo era, luego terminó estando muy cerca, digamos, de los grupos más radicales en Argentina, y luego su hija termina siendo parte de la guerrilla, perseguida, se suicida en el último segundo. Todo esto deriva de que él escribe ese libro. Lo que sí pasa a veces cuando uno escribe un libro de no ficción es que a uno lo va desatando políticamente, y desde luego que terminé mucho más involucrado en temas de justicia, de derechos humanos, de tortura, desde que lo escribí. Eso sí. Para Jorge, yo lo conocí sin yo saberlo en un curso que impartió Mario Vargas Llosa en la Menéndez Pelayo en Santander a finales de los 90, creo recordar, ¿no? Fuimos alumnos de Vargas Llosa. Sí, eso es. Sí. Y un día fue un grupo de personas con una pancarta que ponía Mario Vargas Llosa lacayo del imperialismo yanqui. Quería saber qué relación tenéis los de vuestra generación desde el punto de vista político con los de la generación anterior del boom, como Mario Vargas Llosa, por ejemplo. También muy rápido. Sí, yo me dio mucho gusto en esos años ser alumno de Vargas Llosa, pues igual que tú. También iba Ignacio Padilla, íbamos juntos a ese curso. Y yo lo admiro profundamente como novelista, y como novelista me parece que es políticamente mucho más astuto e inteligente que como persona. Yo siempre me sentí bastante más cerca de Carlos Fuentes, en términos políticos, quiero decir, es decir, muchísimo más a la izquierda, ¿no? Entonces, nuestra relación ha sido distinta, y yo solo hablo por mí. Tengo otros amigos que se sienten, Eloy Bros, mi amigo del crack, por ejemplo, comulga bastante con las ideas políticas de Vargas Llosa. Yo, casi cualquier opinión política de Mario, que me parece un escritor fantástico, a mí me sirve de guía para pensar lo contrario. Yo quería preguntarle a Jorge sobre sus influencias. Concretamente quería preguntarle sobre Roberto Bolaño, porque según has hablado sobre el crack o algunos rasgos de tu literatura, encuentro bastantes similitudes, ¿no? En cuanto al movimiento, relaciones con el infrarrealismo, y en cuanto a tu literatura, pues con la novela de Roberto Bolaño, inevitablemente. Entonces quería preguntarte hasta qué punto ha sido real esa influencia. Sí, yo creo que es importante, pero muy posterior. Yo llegué a vivir en España en el año 96, que es el año en el que Bolaño publicó Estrella Distante y La literatura nace en América. Justo cuando yo llegué aquí, yo estaba escribiendo En busca de Klingsor. Él publicó Los detectives salvajes en el 98, yo publiqué En busca de Klingsor en el 99, y ahí él fue muy generoso y lo conocí después de que él hubiera leído el libro. Y desde entonces tuvimos pues una relación cercana. No voy a decir que fue un amigo íntimo, pero tuvimos una relación cercana de ahí hasta su muerte. Todavía lo organizamos entre varios escritores y editores, un pequeño encuentro en Sevilla, que ahora se ha vuelto como casi mítico, porque fue donde Bolaño intervino. También invitamos a Guillermo Cabrera Infante, o sea, queríamos que estuvieran nuestras dos mayores influencias, alguien del boom, que era Cabrera Infante, y alguien de la generación siguiente, que era Bolaño, y los dos accedieron muy generosamente. Ahí se conocieron ellos, por cierto, y convivimos durante 7 días, y 9 días después de eso, Roberto murió. Entonces, para mí, para mi generación, para todos los que estuvimos ahí, fue una influencia determinante, pero tardía. O sea, no fue como el boom, digamos, que leímos cuando éramos adolescentes. Aquí ya, digamos, yo leía a Bolaño cuando llegué a España, cuando tenía 27 años, lo conocí cuando tenía 30, y fuimos amigos hasta su muerte. Y para mí, pues, sigue siendo un escritor crucial. El otro día hablaba con Pilar Reyes, que es su editora de Bolaño actualmente, y nos parecía asombroso cómo este año se cumplen
20 años de la muerte de Roberto, cómo la fiebre por Bolaño que existía hace 10 años se ha ido apagando. Ha habido muy pocos actos, muy pocos actos académicos y muy pocos actos literarios recordando a Bolaño este año, y pues es una pena porque me sigue pareciendo el mayor escritor en lengua, el mayor novelista en lengua, uno de los mayores novelistas en lengua española de los últimos años. Bueno, pues para cerrar, yo para Isabel, pero porque me apetece mucho y antes ya no me daba tiempo para poder dar opción también al público, y cerramos. Hablábamos de cómo te fijas tanto, ¿no?, en las formas de hablar, los registros lingüísticos de los diferentes personajes, en cómo los caracterizas y nos reconocemos en ellos. Pero me parece que también haces algo muy interesante en la parte artística que no tiene que ver con la palabra, ¿no? Y me gustaría que porque me parece muy singular, igual que te decía antes que creo que hay mucha libertad en ese libro de cuentos, creo que también la hay, ¿no?, en las instalaciones artísticas que organizas, y es muy singular también cómo haces esos ensamblajes poéticos y cómo utilizas la basura, ¿no? Entonces, si nos puedes hablar un poquito, ella también crea unas bellísimas e interesantes infografías literarias, pero me gustaría que nos hablases de esa otra parte de instalaciones artísticas con basura. Sí, bueno. Porque es otra manera, ¿no?, también de trabajar. Sí, es otra manera. O sea, bueno, que el terreno artístico, parece que yo trabajo, no me cuesta también llamarme escritora o tal, o artista, ¿no?, porque es una forma de expresión, ¿no? Entonces yo, más que provenir de un mundo esencialmente relacionado con la palabra, ¿no?, provengo también de un mundo que es, digamos, más plástico y como has dicho, en primer lugar me relaciono con el dibujo a través de la infografía, que son análisis gráficos de la actualidad, ¿no? De pues, si hay un accidente de avión, se dibuja el avión, en qué pista está, de información y análisis. Y de hecho, a lo mejor ahora en la universidad, bueno, publicamos un libro de análisis infográficos sobre cuentos literarios, sobre el Aleph, sobre la lotería, la noche boca arriba, ¿no? Son análisis gráficos con imágenes. Contar a través de imágenes lo que no se puede contar con palabras. No es ficción, es análisis, y en este caso el libro que se va a publicar es de análisis literarios. Y la otra parte que tengo también es, bueno, trabajo con ensamblajes, que es recoger, bueno, yo tengo pasión por la basura, ¿no?, por recoger lo que otros desechan, ¿no?, que a lo mejor también tiene que ver con los cuentos, ¿no? Dice, ¿qué relación que tiene la basura? Pues no, pues a lo mejor me gusta también recoger en los cuentos lo que no queremos contar o lo que queremos esconder, ¿no? Y es una cosa bonita que ha pasado también escribiendo recoger basura, ¿no? Pues el hecho de que a veces es difícil escribir aquello de lo que te avergüenzas, ¿no? Y entonces lo pones, lo expones, y resulta que a lo mejor la gente empieza a quererte o a apreciarte por aquello que tú odiabas de ti, ¿no? Hay una parte también arriesgada de escribir, ¿no?, que es esta parte de exhibición. Es un striptease, como decían, a la inversa, escribir, ¿no? Cuanto más pones, más desnudo estás, ¿no?, cuando escribes, cuanto más pones de ti. Y entonces la otra parte, esta parte de ensamblajes, lo que hago es recoger objetos que otros abandonan y unirlo y crear lo que se llaman imágenes poéticas. Cuando presenté el libro hicimos también una exposición. Bueno, pues cerramos así esta sesión. Yo os iba a pedir que leyeseis, pero no sé si estáis muy cansados. ¿Os animáis algún fragmento, así un poco para dejarlos? Como veo que no salen corriendo, ¿no? Que hay algunas personas que se han salido a la otra sala, pero como quizá tenemos unos minutos, porque yo creo que también en la lectura se va a percibir lo que nos podemos encontrar, aunque sea un fragmento, que acostumbramos, ¿no?, a pedir a los poetas que lean, pero no tanto a los narradores. Pues todos, el de la piscina de las señoras que decías, y el hombre que decide de pronto exhibir. ¿No? Sí. O alguna parte concreta. Sí,
lo complicado, ¿no? Por no avisar antes. ¿Lo tienes? Sí, pero tú... Pero no sé si leerlo completo. Tú me dices hasta bueno, donde un fragmento por lo menos. es el único que es corto de todos. Entonces, hasta donde tú me digas y me haces una seña. Además no traigo lentes de cerca, entonces esto va a ser... Voy a inventar la mitad. Cuando sale a escena y los reflectores le queman las pupilas, adivina que la noche está predestinada al fracaso. No evita una mínima reverencia a ese público al que no ve y solo intuye. Se sienta y acomoda en el atril como una última barrera entre el abismo y el borde de la luz. Temerosa de caerse, levanta el chelo y lo coloca entre sus piernas apoyado en la tela negra del vestido. Le duelen las manos, los muslos, el amante que la contempla desde la oscuridad de la sala, las opiniones de sus padres y su maestro, pero sobre todo le duele la música que está a punto de expulsar de su cuerpo. ¿Por qué tiene que hacerlo? ¿Por qué demonios tiene que hacerlo? Toma el arco, trata de centrarse en los pentagramas, los brazos paralizados, la mente febril. Odia permanecer allí sometida a esa ordalía, una larga, larguísima hora de batalla contra el movimiento, los errores, las disculpas. Una hora contra el tiempo. Cierra los párpados, el brillo no surge de sus ojos, se queda con ella, punzante, dispuesto a derrotarla. Silencio absoluto. Pasan unos segundos, aquí nos dan unas toses contenidas, murmullos, casi insultos. No va a soportarlo, la gente espera, se aburre, se abanica. Suelta el brazo, libera la presión y el arco rueda por el suelo. Alguien silba, no puede más. Se yergue, toma el chelo y lo arroja contra la duela, un estrépito fortísimo. Las páginas de la partitura vuelan, se deshojan y caen desfondadas. Nada le importa, ni el ruido ni el pánico. Doble el atril y lo convierte en una espada que hiende el instrumento una y otra vez, como en el vientre de una bestia. Las cuerdas estallan, la madera se desgaja y se astilla, se vuelve informe. Incapaz de detener la furia, hace girar los restos del chelo y con todo el peso de su cuerpo lo estrella contra el suelo inmisericordia. Lanza los trozos contra los muros y las butacas y por fin lo devuelve a las tinieblas entre el griterío de los demonios. Exhausta se sienta de nuevo ahogada con el cuerpo distendido. Todo ha terminado. De pronto, el silencio. Suelta el brazo, libera la presión y el arco rueda al suelo. Alguien silba. Apenas siente el chelo entre sus piernas apoyado en la tela negra del vestido y el incansable aplauso que celebra la más sutil de sus interpretaciones. Se titula Nadie cumple años. Sí, yo también cumplí años todos los años, o eso creí con canciones, tartas y velas. Con canciones, tartas y velas, ¿quién no se cree lo que le echen? Y lo que echan son años. 1, 2, 3, 4, de uno en uno hasta 48, 49, 50, basta. Nadie envejece de convite en convite. Yo solo he cumplido años 4 veces y ayer sucedió, al mediodía. No tenía pan, entré al supermercado, cogí por costumbre una cesta, metí la barra en ella y me fui directa a la cola. Una cola larguísima. Yo era la última, no avanzábamos y más por aburrimiento que por otra cosa, eché un vistazo a las vitrinas congeladoras y vi un paquete de guisantes. Guisantes, me dije. Estiré el brazo, abrí la vitrina y cuando agarré la bolsa noté una presión a mi derecha. Una señora con un carro repleto intentaba anteponerse, adelantarme, colarse en definitiva. Disculpe, yo estoy detrás, le señalé al cliente que me precedía. Tú lo que estás es comprando, me dijo ella. Empujó su tanque. Los ruidines me arañaron el tobillo, yo solo llevaba una barra de pan y unos guisantes y ella, además del carro hasta arriba, ese desparpajo que siempre me arredra. Es instintivo. En cuanto me levantan la voz pienso que he hecho algo mal y me encojo, me acogoto, doy un paso atrás. Ayer no. Tú lo que estás es comprando, me dijo. Yo estoy en la cola, insistí. Ya. Ni ya, ni yo. Me salió del alma. Un rayo de ira emergió de las profundidades de la tierra, ascendió por la corteza infernal, atravesó el suelo, me entró por los pies y me salió por la boca. Ni ya, ni yo, le solté. El mejor argumento del mundo. La miré a los ojos. Dejé caer los guisantes en la cesta y le di la espalda sin moverme del sitio. Ella se quedó calladita detrás, sumisa. No dijo ni mu y yo, por primera vez en la vida, supe que era así como se cumplían los años. Que había entrado a la tienda con 36 e iba a salir con 50. Envejecemos de esta forma. Nunca de un año en un año, sino de golpe y sin pretenderlo. También lo llaman caerse de un guindo, arrancarse la venda de los ojos, coger al toro por los cuernos, da lo mismo. Se llama envejecer.
Y aunque por un lado me sentí orgullosa, pues había reaccionado como debería haber hecho hace tiempo, también fui consciente de que acababa de abandonar una playa, de convertirme en alguien de cara al invierno, como la señora del carro. Feliz cumpleaños, me dije. Bienvenida a los 50. Los 36 los cumplí hace ya tiempo, en la oficina donde curraba. Aquel fue mi tercer cumpleaños. Marzo. Buen tiempo, sol. Los gorriones cantaban y oír su canto me ponía feliz, me colmaba de optimismo, de alegría, de confianza en mí misma. Yo también era un ave discreta, capaz de hacerse oír sobre el rugido del tráfico. Llegué a la oficina silbando. Saludé jovial a los compañeros de la entrada e intercambiamos las usuales palabras de cortesía y coqueteo formal. «Bienvenida, MILF», dijo entonces uno de ellos. Se hizo el silencio. Clavaron la vista en las pantallas, se lanzaron a teclear y yo me desplacé hasta mi mesa con la sonrisa idiota instalada en la cara. No hacía falta ser muy sagaz para intuir que debían de llamarme así por lo bajo, algo parecido a PIF, MIF, MIR. Trabajaban en finanzas, sabían de siglas. Me senté, busqué MILF en internet y este fue el resultado. Mother like to fuck. En español, MQMT, mamá que me tiraría. En realidad no hacía falta tener hijos. La idea central consistía en señora mayor unfollable. Imaginé las risas a mi costa, pero eso ni siquiera me importó demasiado. Lo realmente grave consistía en que me adjudicaran tal término a mí que todavía era la misma muchachita dinámica, la misma vecilla grácil de 20 años que entró como becaria. Alegre, sonriente, educada, siempre dispuesta a traer un café, a ayudar a un compañero, a echar una hora o una caña de más si alguien se encontraba mal o necesitaba consuelo. Me esforzaba en ser así, en no sucumbir a la vanidad ni a las tentaciones de ascenso, y de algún modo caí en la cuenta mi concepto de juventud se relacionaba directamente con eso. Si no vendes tu alma al diablo, si no traicionas a ningún colega, si siempre llevas vaqueros, lograrás conservarte joven hasta el mismo día en que te mueras. Miré a mi alrededor. Engominados y endomingadas de 20 años vendían su alma al intermediario del diablo y mantenían la piel tersa, mientras que yo, a pesar de mi coherencia, me había convertido en una MILF, en una madurita follable. Ese día entré a trabajar con 20 años y salí con 36. Feliz cumpleaños. No se puede establecer un patrón, no se puede predecir cuándo va a suceder ni cómo, pero sucede y lo sabes. De repente te has hecho más vieja. Por supuesto, a todo el mundo nos pasan cosas peores, sobrecogedoras, graves. Muere un ser querido, tienes un hijo, un amor, superas una enfermedad, un amor, pierdes un hijo. La combinación de horrores carece de límite, pero no influye. No es entonces cuando cumples 20 años, sino cuando sabes a ciencia cierta que lo justo es chupársela. Fiestas del pueblo. Un forastero rubio, siempre me han gustado los rubios. Que perteneciera a un grupo independentista catalán a mí me daba lo mismo porque yo no me metía en política, sino en bares, verbenas, peñas y en cualquier tugurio donde hubiera alcohol y música. El chico en todo caso llevaba una chapa donde ponía Terra Lliure y hablaba mucho en catalán, lo cual seguía sin importarme en vista de que ya estábamos en su hostal besándonos y de que él tampoco entendía muy bien mis balbuceos. Nos tumbamos, mi cabeza empezó a dar vueltas. La suya resbaló de mis labios a mis pechos, de mis pechos a mi vientre, de mi vientre a mi pubis y ahí se quedó. Reconozco que yo apenas sentí nada debido al alcohol, que me dormí y que el muchacho, ajeno por completo a cualquier conato de penetración, por bondad o por no establecer lazos con el extranjero, me despertó y me dijo, ahora te toca a ti. Se me pasó la cogorza de golpe. ¿Cómo? Pensé, ¿que yo qué? ¿Es que no has tenido bastante con que te haya dado acceso al sagrado templo de mi secreto pudor? ¿No ves, chaval, que abriéndome de piernas me estoy cerrando las puertas del cielo? El muchacho estaba encima de mí, se retiró el largo flequillo de la frente, sonrió, me miró con sus ojos azules y cumplí 20 años. Feliz cumpleaños, le dice mi yo de ahora, mi yo de entonces, un yo infantil que aún creía en convites y tartas, y no por candor, sino por conveniencia. Hay países en vías de desarrollo, y hay familias en vías de desarrollo. La mía, a finales de los 80, era una de ellas. Y si bien no nos faltaba de nada, había que andarse con ojo, ser prudentes, comedidos, aprender a disfrutar de los contados regalos que recibíamos en fechas señaladas. Éramos tan inocentes, creíamos tanto en los Reyes Magos, dice la gente, como para no creer. Un día, sin venir a cuento y no sé quién ni por qué, a mi hermana y a mí nos regalaron bombones. Una caja roja para ella y otra caja roja para mí, algo increíble, inaudito. Las dos dormíamos en la misma habitación y mientras ella, más vivaracha, se comía un bombón cada día y mantenía la caja a mano bajo la cama, yo la guardaba sin estrenar en las profundidades de mi armario, bajo abrigos y bajo llave para alejar la tentación. No quería despilfarrarlos, quería sostener el milagro, hacerlos eternos. Cada vez que mi hermana se comía uno, yo sentía un hormigueo. Padecía la contención, pero lograba mantenerme firme y experimentar a la vez un extraño regocijo. Anticipaba el triunfo.
el momento en que a ella no le quedara ninguno y yo ahí, con la caja llena. ¿Que cuántos le quedaban el día que yo abrí los míos? Ni idea. Simplemente había llegado el momento. Giré la llave del armario, saqué mi caja, levanté la tapa y extraje el delicioso corazón con praliné de avellana. Me lo sabía de memoria de tanto mirarlos. Sostuve el bombón entre el pulgar y el índice. Me lo metí despacio en la boca. Cerré los ojos y lo escupí de inmediato. Cogí otro, volví a escupirlo, otro. No podía dejar de llorar, de escupir. Había pasado tanto tiempo en el armario que sabían a naftalina, todos. Así fue como dejé atrás los 5 años y cumplí los 13. De cuando hice los 5 confieso que no me acuerdo. Tengo una foto a esa edad, más o menos, en la Basílica del Pilar, ante la imagen de la Virgen. Las manos unidas en señal de oración, la mirada al frente y la sonrisa sincera. Llevo un vestido rosa con la pechera de nido de abeja, un lazo medallita de oro por fuera, los calcetines de perlé y un zapato de charol negro que hace brillar mi pie derecho. En el izquierdo no sé ni qué llevo, no brilla. Lo metí en un charco antes de entrar y lo pringué de barro hasta la rodilla. Mi madre, cuando enseñaba orgullosa la foto, colocaba el dedo pulgar justo sobre ese pie. Lo sigue colocando. A ojos de ella, bendita sea, yo siempre seré un bebé.